pues decirles que cada vez me pongo más contento viendo la sala de conferencias con tantas personas de tantos países y viendo lo que se está dando a nivel internacional con esta maravillosa oportunidad. Pero de igual manera, pues entender que dentro de la estructura del negocio, como bien lo mencionaba Paola hace un ratico, tenemos un patrón del éxito. Ese patrón del éxito es una norma, es una regla, es una guía a través de la cual cualquier persona, no importa cuál sea su oficio, su profesión, en lo que se haya desempeñado en la vida, puede aprender a hacer lo que es necesario hacer dentro del negocio y tener resultados. Resultados tan grandes como cualquier persona de las más exitosas que tú hayas escuchado hablar en la industria del mercadeo en red. Y ese patrón es fundamental porque dice que son los pasos básicos. Para entender un poco lo que significan los pasos básicos, como mencionaba Daniel hace un momento, son los pasos únicos, mínimos, fundamentales para que tú tengas éxito. ¿Qué significa esto? Que ninguno puede faltar para que tú tengas resultados dentro del negocio. Es decir, cualquiera de ellos que no estés haciendo correctamente significa un fracaso total dentro de tu negocio. Por eso son básicos. Básico significa que es la base, la estructura, el cimiento, la fundación donde tú vas a construir tu organización, tu gran negocio. Por eso los pasos básicos insistimos tanto cada vez que tenemos la oportunidad de hablar de ellos, en que la gente los tiene que practicar, la gente los tiene que llevar a cabo todos los días sí o sí. Al mismo tiempo que tú estás dando la oportunidad y la presentación de la oportunidad de negocio, tienes que estar practicando los pasos básicos. Y hoy vamos a hablar de uno de esos pasos básicos. El seguimiento. El seguimiento es otro de los famosos pasos básicos del negocio. Cuando estamos hablando del seguimiento, y voy a hablar un poco corto el día de hoy, voy a tratar de hacer lo más corto posible. Cuando estamos hablando del seguimiento, hay que verdaderamente darle la importancia que el seguimiento necesita, porque el seguimiento puede convertirse para ti en lo más fundamental de tu negocio. Yo he visto muchísimas personas hacer presentaciones súper magistrales del negocio, pero están en el día a día como en una carrera de locos todo el día buscando un distribuidor, buscando un contacto, buscando otra persona, y van de un lado para el otro haciéndolo uno, y se les olvida hacer el seguimiento. Al seguimiento hay que darle la importancia que el seguimiento se merece, porque este negocio es un negocio de números. Directamente proporcional a esos números va a ser tu resultado, tu éxito en el negocio. Y cuando no estás haciendo un debido seguimiento a tus distribuidores, a tus prospectos, a tus clientes, a las personas que están en tu organización, definitivamente te vas a dar cuenta que mucha gente entra a tu negocio y mucha gente sale. Va a haber muchísima mortalidad dentro del negocio. El seguimiento hace parte fundamental, yo diría que es como la amalgama que une todos los demás pasos básicos porque es lo que va a mantener unido tu equipo y lo va a mantener en crecimiento. El seguimiento se puede interpretar de muchas maneras. Hoy vamos a hablar de algunos tips, algunas claves fundamentales. Pero lo más importante es que las personas le den la relevancia que tiene el seguimiento, porque el seguimiento puede marcar la diferencia entre el resultado y el fracaso en cualquier networker. Veamos entonces que, y lo vemos continuamente, que muchas personas se esmeran en aprender mucha información y en hacer lo mejor posible, buscar unos excelentes contactos. Es decir, tienen una lista de contactos que se la quisiera cualquier networker y tienen allí una materia prima fantástica, fenomenal. Incluso hacen unas llamadas espectaculares que son asertivas prácticamente en un 100%. Se esmeran en hacer una presentación, una entrevista que se la quisiera cualquier empresario del multinivel. Hacen una presentación de esas magistrales, pero se les olvida el seguimiento a esa persona. Y le dejan allí tirado con la información, con el vistazo primero que dieron del negocio, pero eso les olvida que el seguimiento es fundamental. Es necesario, además de hacer un excelente contacto y tener una muy buena lista de contactos, hacer unas fantásticas llamadas, entrevistas y presentaciones, hacer un debido seguimiento, porque el seguimiento es como el culmen,
En él vamos a ver muchas de las cosas porque el seguimiento como tal tiene muchos objetivos dentro del negocio. Uno de ellos es que con el seguimiento tú vas a poder aclarar y definir cuál es el propósito de esa persona cuando se reunió contigo y si realmente puede estar interesado o no en desarrollar el negocio. Hay veces es necesario en el proceso de seguimiento definir qué es lo que esa persona quiere. A lo mejor no le interesa nada la oportunidad de negocio, pero le puede interesar producto o le podrá interesar algún otro beneficio que él vio dentro de la oportunidad de negocio. Por eso en el mismo proceso de seguimiento también es necesario entrar a aclarar las dudas que la persona tenga y sortear la cantidad de objeciones que muy probablemente se le van a ir surgiendo en el transcurso de la presentación o 1 o 2 días después a la presentación. Es importantísimo durante el proceso de seguimiento que tú le ayudes a identificar a la persona, al prospecto, sus aptitudes con P para desarrollar el negocio. Hay gente que ni siquiera se da cuenta que esto se puede hacer de una manera sencilla y creen que desarrollar un negocio de estos es necesario desarrollar cientos y miles de habilidades y volverse un experto vendedor, un orador exitosísimo, una persona con una cantidad de habilidades que tal vez él no posee, pero es necesario ayudarle a identificar que dentro de cualquier persona, si se lo propone, hay una serie de aptitudes que no es sino sacarlas adelante, sacarlas afuera para que puedan desarrollar el negocio. Y eso se puede ir haciendo durante el proceso de seguimiento. Pero también es muy importante hacer que esa persona identifique que él tal vez tenga unas cantidades de sueños que no ha vuelto a desempolvar y que tú les puedes volver a hacerlos ver para que él comprenda cuál puede ser la magnitud de sus posibilidades y volver a revivir sus sueños y motivarlo para que tú puedas hacer con él un buen cierre de negocio. Pero, ojo, el proceso de seguimiento no es volver a dar otra presentación de la oportunidad de negocio, salvo que esa persona tenga algunas dudas al respecto y tú le puedas aclarar. Pero en el proceso de seguimiento no es ir a dar otra vez el plan de negocio. Es mostrarle a esa persona lo que esa persona puede alcanzar y en caso de que no desarrolle el negocio, de lo que se puede perder. En el proceso de seguimiento es necesario que tú tengas a la mano las herramientas idóneas. Hay que entender que las herramientas es como las municiones para ir a la guerra. No se puede ir un soldado a ir a ganar la batalla o la guerra si no lleva consigo las municiones. Cuando tú vas a ir a hacer un proceso de seguimiento, tienes que tener todo lo necesario a la mano para que ese seguimiento salga correctamente. Materiales idóneos que podrían ser materiales de calidad, bien impresos, no sean fotocopias ni CDs de pronto mal nombrados o mal editados, en fin, CDs, DVDs, los brochures de información, catálogos, las páginas web, es decir, la información y las herramientas que son necesarias para desarrollar el negocio, para que esa persona tenga a la mano la información necesaria para tomar una decisión a conciencia. Importantísimo llevar en el proceso de seguimiento un kit de afiliación, un kit de distribuidor, porque en cualquier momento esa persona puede tomar la determinación de ingresarse al negocio y es necesario que tú tengas un kit de distribuidor y que también tengas productos disponibles, bien sea porque esta persona ya quiere hacer su primera orden de productos y tú le puedas agilizar en ese proceso, o porque quiera ya comenzar a probar los productos que tú estás ofreciendo en el negocio para comenzar él mismo a tener resultados y ofrecerlos, o porque también puede tener ya probables o posibles ventas de los mismos productos a sus clientes o prospectos. En todo el proceso de seguimiento es necesario que tú mantengas tu actitud de empresario. Hay algo que para mí es bastante importante y es que la actitud durante el proceso de la presentación, es decir, desde el proceso de la llamada, invitación, la presentación o la entrevista y el seguimiento, la actitud es la clave del éxito. La actitud y la postura que tú pongas como empresario es lo que va a hacer que tú tengas un éxito en el cierre y un éxito en la presentación y un éxito en el crecimiento de tu negocio. Tú tienes que mantener al mismo tiempo que tienes una postura de empresario, mantenerte en ella misma, no dejarte llevar por otro tipo de creencias, opiniones que tenga la otra persona y también tener grandes expectativas sobre ese prospecto. Es decir, cuando tú vayas a dar una presentación y un seguimiento, es necesario que como mínimo estés viendo en esa persona al líder máximo de tu organización a futuro.
No es simplemente ir a dar un plan o no es simplemente ir a dar un seguimiento. Es tener todas las expectativas en ese prospecto, porque de ese prospecto puede perfectamente salir el más alto empresario de toda tu organización. Ahora, cuando se inicia un proceso de seguimiento, es necesario darle continuidad. Hay personas que también comienzan el seguimiento y se les olvida volver a ese prospecto y se les olvida darle la continuidad. Una de las formas más prácticas, que lo tengo yo como una de las recomendaciones interesantes dentro de estos tips, es que cuando tú tengas el material para ingresarle o para darle a una persona en el proceso de seguimiento, no le des todo el material en la primera visita. Darle, por ejemplo, un CD con suficiente información. No le vayas a dar 20 CDs porque verá el primero o 15 o 20 minutos del primero y los demás los guardará. O le entregas una documentación exagerada, él no va a tener únicamente el tiempo para desarrollar para revisar la información que tú le estás prestando. No, él va a tener otras actividades que realizar y no se va a poder dedicar únicamente a revisar la información. Pero lo que tú sí puedes hacer para darle continuidad a ese seguimiento es utilizar la estrategia de darle algo de documentación, prometerle que vas a pasar a revisarla con él y a recibírsela al día siguiente o en 48 horas y le cambies o le intercambies o le suministras una información nueva y así lo vas llevando hasta que él tome la decisión de comenzar en el negocio o te defina qué es lo que realmente quiere. Ahora, ese proceso de seguimiento, si la persona está interesada, no hay que confundirlo con el proceso de perseguimiento. El perseguimiento, lamentablemente, es en lo que muchas veces se convierte el seguimiento cuando tú estás insistentemente con una persona, encima de él, 24 horas al día, le llamas por teléfono, le visitas en su casa, vas a su oficina y la persona puede cansarse, la gran mayoría de las veces se cansa de ti y va a dar de una manera indirecta un no que tal vez vas a tener que aprender a interpretar. Pero el proceso de seguimiento, cuando ya la persona está interesada, tú le ves y le notas un gran interés, hay que saberlo hacer sin que sea demasiado fuerte y darle continuidad a través del uso de las herramientas. Y de esa manera, pues tú vas a poder, con esa persona en el proceso de seguimiento, que ella pueda definirte si realmente le interesa el negocio. En caso de que no le interese el negocio, quédate tranquilo, porque igual, fíjate, si tú miras a tu alrededor, en tu ciudad, en tu barrio, no todos son médicos, no todos les gusta el derecho, no todos son arquitectos, no todos son em- empleados de una fábrica, ¿no? Hay diferentes gustos y hay que entender eso dentro de las personas y hay que aprender a aceptar cuando una persona te dice que no le interesa la oportunidad de negocio. De igual manera hay que aprender a interpretar las señales que él te está indicando de cómo no le interesa, porque a veces una persona ya que se te empieza a negar, a veces una persona no te contesta al teléfono, a veces una persona sabiendo que tú estás viéndolo y de pronto en la oficina lo estás escuchando, se te niega y tienes que aprender a identificar cuando la persona te está diciendo un no de una manera indirecta y entender cuál es el lenguaje corporal cuando estás hablando con él, con sus ojos, sus ademanes, sus gestos, para identificar si realmente le interesa y no le seas demasiado pesado y le conviertas el seguimiento en un perseguimiento. Igualmente, si esa persona está dispuesta a desarrollar el negocio, comienza con él a trabajar en el negocio, pero también puede ser que no le interese el negocio, pero sí le pueda interesar los productos. Y a lo mejor tengas a la mano algún producto para ofrecerle o le muestres un catálogo de los productos que estás ofreciendo y él se pueda interesar por alguno de ellos para él o para su familia. Igualmente, en caso de que ni le guste ni le interese el negocio, ni le guste ni le interesen los productos, a lo mejor puedas aprovechar ese proceso de seguimiento para sacarle a él algunos referidos de personas que puedan estar interesadas en el negocio o en los productos. Pero el seguimiento tiene muchas finalidades, pero también tienes que aprender a hacerlo para que no te vuelvas una persona pesada en ese proceso. Ahora, el seguimiento tiene una secuencia muy especial y es importante identificar que el tiempo para hacer un seguimiento es muy importante. Hay personas que de pronto dieron un plan magistral a una persona con una proyección, una posibilidad enorme, era un excelente prospecto y de pronto te acordaste al mes y medio que no le habías vuelto a llamar, no le habías vuelto a visitar y a lo mejor ya ese prospecto ya se enfrió por completo, ya fue informado de una manera no idónea de las dudas que él tenía y él ya no va a ser el tan buen prospecto que tenía y se convierte ya en una persona que ya la perdiste del todo. Es importante
apoyarse para hacer un buen seguimiento en los programadores convencionales. Puede ser una simple agenda de papel, un cuadernillo, el mismo programador que tú puedas tener en tu computador, los calendarios electrónicos, en fin, lo que tú tengas a la mano para poder ayudarte con esa programación para que hagas el seguimiento en el momento más oportuno. Y cuando estamos hablando de hacer una presentación de la oportunidad de negocio, el más oportuno es hacerlo en las próximas 24 48 horas, máximo 72 horas. Yo te lo digo porque en la medida que pase el tiempo, probablemente ya esa persona, si tenía dudas, tenía inquietudes, las consultó con su vecino, con su empleado, con su jefe, con su compañero de trabajo, con la persona menos idónea para resolver sus dudas, y no la consultó contigo porque no estuviste, que era la persona más idónea para darle las respuestas que esa persona estaba necesitando. Entonces el tiempo para desarrollar un buen seguimiento está muy marcado en las próximas 24, 48 horas, y en la medida que va pasando el tiempo, probablemente ya ese contacto vaya siendo más difícil de hacerle un cierre. Pero fíjate que hay diferentes tipos de seguimiento. Tú podrías categorizar el seguimiento cuando tú haces una presentación a alguno de tus contactos y es un seguimiento a alguien que le has dado la entrevista, le has dado la presentación de la oportunidad de negocio y es tu contacto. Fantástico. Ese seguimiento es muy importante hacerlo igualmente entre 24, 48, 72 horas, pero también cuando una persona te dice que sí, que quiere comenzar en el negocio, que comienza a ser uno de tus distribuidores, es importantísimo trabajar con él y hacerle un seguimiento a él. Hay algo que es característico dentro de esta industria y es que la gente está desesperada como loco buscando un distribuidor y buscando otro, y a veces encuentran un distribuidor y lo dejan y van a buscar otro, en vez de trabajar fuertemente con ese distribuidor para que él tenga un cumplimiento de sus propósitos y sus resultados. Que tú puedas generar en ese distribuidor nuevo un resultado en su frontalidad, empezar a desarrollar su grupo y que él pueda tener un buen cheque, que aprenda a vender los productos, que tenga la información idónea de la empresa, que conozca las páginas web, que sepa cómo hacer una compra, que sepa hacer como una venta, en fin, que sepa mirar sus comisiones, toda la información de su back office y aparte de eso que sepa hacer una presentación, una llamada, todo lo que es característico y el desarrollo de los pasos básicos del negocio con el nuevo distribuidor. O sea que el seguimiento no es solamente ir a hacer la presentación y firmar un contrato, sino comenzar con esa persona a desarrollar un gran grupo, que él tenga resultados hasta que sea suficientemente idóneo y pueda ser autogestionable. Es decir, que él ya mismo haga todo, que él ya sepa todo lo que hay que hacer y que ya tú puedas dejarlo un poco más disponible para tú continuar con otros distribuidores y que él ya se encargue de desarrollar lo que es necesario desarrollar y que se convierta en un gran líder aprovechando el sistema de entrenamiento que tenemos de nuestro equipo y que él pueda conectarse permanentemente al sistema de capacitación y ya no tenga que depender exclusivamente de tu presencia. Pero de igual manera, el seguimiento se puede desarrollar con las personas que son contactos de tus afiliados. La persona que recién se inicia probablemente era un arquitecto, un ingeniero, un abogado, un electricista o cualquier otra profesión y tal vez no sepa mucho de mercadeo en red. Y va a depender mucho de tu ayuda, de tu apoyo para que él comience a tener su grupo mientras él va aprendiendo. Por eso es importante que si tú estás con una persona que es tal vez invitado de uno de tus afiliados y haces con él o él hace una buena presentación o existe una buena presentación virtual o un seminario o algo, tú estés allí dándole la mano porque eres la persona probablemente más idónea para desarrollar el seguimiento, porque tal vez él no ha aprendido lo que es necesario tener en cuenta para hacer un buen seguimiento. Igualmente hay un seguimiento muy especial que es importante hacerle a los clientes. Yo diría que en esto va a radicar la diferencia entre ser un vendedor aficionado dentro del negocio y convertirse en un vendedor profesional. Un vendedor aficionado es el que vende productos y va, recibe la plata, cobra su utilidad y bueno, se la mete al bolsillo y se le olvida al cliente. Un cliente es un cliente que puede convertirse en un cliente fiel y fidelizar esa clientela va a depender de ti, de nadie más. El producto va a hacer su parte, pero eres tú el que va a hacer que ese cliente se convierta en un cliente fiel mediante el seguimiento que seas capaz de hacerle. En esta parte, en el manejo de los clientes,
El mercadeo en redes es exactamente idéntico al mercadeo convencional. Si tú no haces un buen seguimiento a un buen cliente, probablemente a la próxima vez que ese cliente vaya a necesitar un producto, lo va a comprar a otro distribuidor o va a comprar el producto de otra marca o de otra empresa. Pero si tú, aprovechando por ejemplo los programadores, una buena agenda, haces el seguimiento a un cliente de manera idónea, vas a poderle mantener el producto al cliente de acuerdo a la rotación del mismo y vas a tener un cliente que lo vas a manejar por muchos años y va a ser un cliente idóneo. Yo me podría ponerme a preguntarle a las personas que están en esta sala de conferencias el día de hoy, ¿cuántas personas de lo que hace que están desarrollando mercadeo en red o venta directa le han tenido ustedes como cliente y alguna vez les han vendido un producto? Y les podría preguntar, y yo sé que escucharía respuestas de 200, de 500, de 300, de 80. Y la segunda pregunta que les haría es, ¿cuántos de esos 80, 100, 300, 500 clientes a los que alguna vez les has vendido un producto dentro de la industria son tus clientes actuales? Y me asombraría ver las caras tristes de todos. Y es precisamente porque no sabemos hacer un seguimiento profesional a un cliente y fidelizarlo a tu manejo. Y aquí ahí va a ser que tu imaginación sea la reina de ese proceso, porque vas a tener que manejarlo como se maneja cualquier otro cliente en la industria convencional, con llamadas telefónicas, con buen horario de atención. O sea, vas a tener que ir al momento oportuno, a lo mejor vas a tener que ofrecerle alguna promoción, algún obsequio especial, hacerle la llamada el día de su cumpleaños, llevarle una manzana, llamarle a preguntar. Es decir, todo lo que en tu imaginación como una buena persona de comercio o de negocios pudieras hacerlo, se vale en el manejo de tus clientes, porque los clientes fidelizados es una fortuna para cualquier compañía y lo mismo para cualquier networker. Ahora, mantener el volumen personal que tú vas a tener necesidad de hacer dentro de un negocio de estos, lo vas a poder mantener con tus clientes fieles. Y en ese orden de ideas, pues es importante que los tengas bien fidelizados con un buen proceso de seguimiento. Ahora, hay otro seguimiento que yo diría que también es un seguimiento muy especial que a veces nos olvidamos de él, y es un seguimiento a esa lista de prospectos, que yo diría prospectos luego, que los tienes allí, que algún día le hiciste la presentación de la oportunidad de negocio y de alguna manera, tal vez porque no era su momento, ellos te dijeron que no les interesaba ni el negocio ni los productos. No está por demás que de vez en cuando le hagas una llamadita a estas personas y les preguntes cómo están, al menos puedes inclusive hasta cruzar algunas palabras triviales o de temas triviales, y que en algún momento escuches qué necesidad puede tener y tal vez en una de esas llamadas puedas encontrar que ese prospecto ya está en su momento oportuno y esté dispuesto a escucharte de nuevo y a ingresar en tu negocio para desarrollar la oportunidad o a comprarte los productos. Así que no hay que olvidarse de las personas que te dicen que no, porque en algún momento esas personas pudiesen de nuevo ingresar en tu organización o comprar alguno de tus productos. Pero también tenemos que esas personas, clientes, distribuidores, en fin, inclusive prospectos, es necesario con ellos, como te decía ahorita, es muy importante aprender a interpretar el lenguaje corporal y a identificar las veces que la persona te sea capaz de decir que no. Muchos distribuidores, muchas personas, perdón, a lo mejor no son capaces de decirte de manera frontal que no les interesa, pero es importante, y esto te lo digo como un tip especial, para que no te vuelvas pesado a identificar cuando una persona te está diciendo que no. Pero no lo olvides del todo y déjalo en la lista. Si tú consideras que es un prospecto interesante, déjalo en aquella lista que te digo yo de las personas en stand-by que podrían ser para ti un luego. Y hay algo que también yo considero que es importante, y en esto quiero hacer una aclaración muy especial, y es que hay personas que son tus clientes. Y es importante mantenerlos y manejarlos como clientes y no cometer el error de afiliarlos e inscribirlos como distribuidores. Esto puede tener diferentes connotaciones y consecuencias, pero también muchas ventajas. Veamos algunas. Por ejemplo, un cliente, si lo aprendes a manejar profesionalmente, puede ser fiel a ti e incluso hasta conocer tus necesidades y tú las necesidades de él, conocer su familia, tú la familia de él, conocer exactamente todo lo relacionado con su entorno y ser incluso hasta un buen cliente amigo. Pero en ese orden de idea, ese cliente que tú tienes al que le estás vendiendo productos y del cual tú te estás ganando una utilidad en la diferencia entre precio distribuidor y precio público,
tú le tienes que dejar completamente claro que él está en la condición de cliente, pero que tú estás desarrollando un negocio y que en cualquier momento que él quiera aprender y saber sobre la empresa, aprender y saber sobre la oportunidad de negocio y aprender y saber sobre cómo ganar y comprar más barato, tú le vas a poder indicar todos los pormenores y que tú, así como has sido un buen proveedor y él es un buen cliente especial para ti, tú le vas a poder brindar a él todas las ventajas, todos los beneficios y todas las promociones que cualquier otra persona se le puede ofrecer, pero que siempre va a mantener contigo esa afinidad y esa especialidad de distribuidor a distribuidor en cuando él quiera tomar la alternativa. Y te lo digo porque muchas personas cogen un cliente que puede ser muy bueno y lo afilian como distribuidor y como suele suceder abandonan al distribuidor y lo convierten en un mal distribuidor habiendo sido un buen cliente. Pero otras cosas es que puede ser que un buen cliente nunca le comentaste que detrás del producto había un negocio, que detrás del producto había una oportunidad, que detrás del producto había una empresa y algún distribuidor, a lo mejor aprovechando esa falencia tuya, esa falla tuya, va y le ofrece la oportunidad de negocio y lo afilia como distribuidor. Por eso te digo que es importante mantener esa afinidad de cliente-distribuidor y al mismo tiempo brindarle la información idónea a esa persona y indicarle que en cualquier momento que él quiera puede tomar el cambio de cliente a distribuidor y que tú estarías en condiciones de ser el mejor patrocinador que ningún otro en cualquier parte del mundo. Así que, así como tú estás queriendo fidelizar a ese cliente, manténlo en stand-by para que sea un buen, fiel distribuidor cuando quiera tomar la alternativa y no te dé después algo de indisposición cuando escuches que esa persona fue afiliado por otro distribuidor que sí le comentó de la oportunidad de negocio. Ahora, algunos otros tips que me parecen importantes resaltar en el proceso de seguimiento es que cuando estés haciendo un proceso de seguimiento es necesario hablar siempre con la verdad y no es necesario estar hablando mal de absolutamente nada ni nadie. Aquí me refiero a hablar bien de los productos que estás ofreciendo, aunque también puedes hablar bien sin necesidad de exagerar, mencionando siempre por encima tus ventajas del producto que estás ofreciendo de los demás productos de la industria. Puedes hablar bien de la empresa sin que tengas que hablar mal de las demás empresas. Puedes hablar bien del plan de pagos sin que tengas que hablar mal de ningún otro plan de pagos. Puedes hablar muy bien de los productos sin que tengas que hablar mal de ningún producto. Puedes hablar muy bien del equipo sin que tengas que hablar mal de ningún equipo. Es decir, cuando tú estás hablando de las ventajas, los beneficios, las fortalezas, todo lo bueno que tú tienes para ofrecerle a alguien, si ese alguien conoce la otra cara de la moneda con otro producto, otra empresa, otro plan de pagos, otro negocio, otro equipo, esa persona va a entender de una manera muy sutil que tú tienes algo superior para ofrecerle, mucho mejor para ofrecerle sin que tengas la necesidad de hablar mal de lo otro. Es decir, cuando tú estás exaltando las fortalezas de lo que tienes para ofrecer, el otro se va a dar cuenta de las debilidades de lo que tiene. Entonces, no es necesario hablar mal y así vas a quedar muy bien, muy profesional ante cualquier proceso de seguimiento y estoy hablando proceso de seguimiento ante un prospecto o ante un cliente. Y de igual manera, pues vuelvo y reinsisto que es importantísimo mantener el proceso de seguimiento siempre como primera opción y estar teniendo una lista muy especial de cosas para hacer de seguimiento, sea los prospectos nuevos, los prospectos que le hiciste la presentación hace algunos tiempos, los clientes, los contactos de tus distribuidores, etcétera, etcétera, para que con esa agenda organizada de procesos de seguimiento tú puedas mantener todos los demás pasos en actividad, es decir, estés desarrollando todos los demás pasos del negocio sin que se te olvide el proceso de seguimiento. Es decir, vas a aprender a combinar adecuadamente la puesta en práctica de todo el resto de los pasos del plan de acción del negocio con el mismo seguimiento y así de esa manera vas a tener que enseñarle a que todas las personas de tu organización estén haciendo lo mismo, pero que no se olvide el proceso de seguimiento. Ahora, una de las cosas que más me parece a mí que ha funcionado en todo el proceso de seguimiento es que tú hagas en ese proceso de seguimiento que generes un cheque en cada nuevo distribuidor y que cada mes ese cheque sea mayor y que de esa manera él pueda fundamentar ese cheque y seguir incrementando los resultados. Porque el proceso de seguimiento que tú hagas con un nuevo distribuidor en el desarrollo de algunas reuniones y en el desarrollo ya del plan de acción
Es un seguimiento que tú vas a estar allí corrigiéndole muchos detalles, aclarándole muchas dudas, ampliando la información que él tiene y él va a estar duplicando lo que tú estás haciendo correctamente. Ahora, yo te voy a hacer algunos cuestionamientos porque esto me parece que es importante, porque muchas personas se lanzan a la práctica del proceso de la presentación del plan de pagos o a la presentación de la oportunidad de negocio y también se lanzan a la práctica del proceso de seguimiento, tal vez sin estar suficientemente preparados. Y esto no significa, y no quiero decir que tienes que aprendértelo todo antes de ir a dar tu primer plan, y tienes que ser el más experto antes de hacer un proceso de seguimiento, sino que la pregunta es si eres todavía la persona, o eres ya la persona idónea para hacer el proceso de seguimiento, sobre todo cuando estás evaluando el calibre del contacto o del prospecto que tienes. Y ahí es donde yo te digo que hagas caso y y te apoyes en tu línea de auspicio, en tu upline. Probablemente sea tu patrocinador o alguien de tu línea de auspicio, la persona más idónea para que te ayude a desarrollar ese proceso de seguimiento, porque tú todavía tal vez estás crudo, estás aprendiendo, tienes algunas dudas o tienes todavía alguna incertidumbre y eso es lo que una persona que puede ser con información, que puede ser un gran prospecto, puede aprovechar para verte caer o simplemente justificar el que no quiere desarrollar el negocio contigo. Por otro lado, resaltarte de que el seguimiento y un buen seguimiento puede marcar la diferencia fundamental entre el éxito y el fracaso en tu negocio. A veces no es exactamente la presentación, a veces no es inclusive los conocimientos que tengas sobre los datos, las cifras, los porcentajes, los nombres, todo lo demás. A veces no es inclusive que tú conozcas o sepas o tengas mucha información, testimonio sobre los productos. Es básicamente la actitud que tú tengas en el proceso de seguimiento lo que va a hacer que una persona esté tranquila y dispuesta a desarrollar contigo un negocio. Ahora, vuelvo e insisto, que no se te olvide el proceso de seguimiento por estar haciendo el negocio, yo diría que el negocio de la loca, porque la gente está tan afanada por buscar nuevos prospectos, por buscar nuevos contactos, por buscar nuevos distribuidores, por hacer llamadas, por hacer presentaciones, por estar corriendo de un lado para el otro con un producto, que se les olvida el proceso de seguimiento. Y ese proceso de seguimiento te va a permitir, si tú tienes un buen distribuidor nuevo que comienza en el negocio, hacer que crezca y se convierta en un gran distribuidor y así uno a uno vas a poder ir desarrollando tu negocio, convertirlo en una gran organización. Ahora te hago la última pregunta. Después de haber escuchado esto, ¿ya tienes en tu agenda los seguimientos que vas a hacer en esta próxima semana? Por mi parte era todo lo que tenía para compartirte en el día de hoy. Espero que aproveches estas oportunidades y que te des cuenta que el éxito es y consiste en aprovechar las oportunidades antes de que se vuelvan obvias. Cuenta conmigo, cuento contigo. Hasta la próxima.